Quédate, porque lo que recordaremos hoy te hará viajar directo a aquellos años que nunca deberían haber terminado, a una época marcada por la libertad, la inocencia y un sinfín de momentos que, a día de hoy, conservan su magia. Si viviste en los años 70, sabes de lo que hablo. Esa década, vibrante y llena de contradicciones, nos dejó un legado de experiencias que moldearon quienes somos. Fue un tiempo de cambio, de sonidos inolvidables, de sabores sencillos pero profundos, y de una forma de vivir que hoy se siente casi como un sueño lejano. No es solo nostalgia, es una conexión profunda con un pasado compartido, un código secreto que solo nosotros entendemos. Prepárate para desbloquear recuerdos, porque hoy vamos a desempolvar 13 cosas que, estamos seguros, solo aquellos que pisaron los 70 recordarán con una sonrisa en el alma. Es un viaje al corazón de esos años que, a pesar del tiempo, siguen latiendo fuerte en nuestra memoria colectiva. Los teléfonos de disco y la espera impaciente. ¿Cuántas veces giraste ese disco, dedo en el número, escuchando el suave clic de cada dígito mientras marcabas? No existía la inmediatez de hoy. Cada llamada era un pequeño ritual, la concentración al girar, la espera que el disco volviera a su posición y el sonido característico de la línea conectando. No había identificador de llamadas, ni teléfonos móviles que nos siguieran a todas partes. La conversación era un acto consciente, a menudo compartido en el pasillo o el salón, con un cable que se extendía, o no, hasta donde la privacidad lo permitía. Era una época donde cada llamada tenía peso, donde se planeaba lo que se iba a decir, y donde la impaciencia era parte intrínseca del proceso, una lección de vida en sí misma, aprender a esperar. Las tiendas de barrio y la relación con el tendero. Antes de los grandes supermercados y las compras online, nuestro día a día giraba en torno a la tienda de la esquina. ¿Recuerdas el tintineo de la campanilla al abrir la puerta, el olor a especias, a pan recién hecho, a embutido fresco? El tendero no era solo una persona que despachaba productos. Conocía tu nombre, sabía lo que solías llevar, te fiaba si hacía falta y te preguntaba por la familia. Era un punto de encuentro, el centro social del barrio donde se intercambiaban las últimas noticias y se forjaban lazos. Allí no había código de barras, sino pesas, papel de estraza y, a menudo, caramelos de cortesía para los niños. Comprar era una experiencia personal, un pequeño ritual diario que cimentaba el sentimiento de comunidad. El auto fantástico y otras series que reunían a la familia. ¿Hay algo más setentero que la imagen de toda la familia sentada frente al televisor, esperando el inicio de su programa favorito? No existía el a la carta ni las plataformas de streaming. La televisión era un evento, una cita ineludible que dictaba el ritmo de la tarde o la noche. Y series como El auto fantástico, con Kate T y Michael Knight, eran fenómenos que trascendían la pantalla. Comentábamos los episodios al día siguiente en el colegio o con los vecinos, cada giro de la trama era un tema de conversación. También estaban Heidi, Marco, o los programas infantiles que nos hacían correr a casa después del colegio. La televisión era un punto de unión, un catalizador de conversaciones y de risas compartidas, un momento sagrado alrededor del cual giraban las rutinas familiares, mucho antes de que el mando a distancia convirtiera el consumo televisivo en una experiencia individual. Las meriendas con pan con nocilla / diagonal Nutella y un vaso de leche. Después de una tarde de juegos sin fin, ¿recuerdas ese momento mágico en que tu madre te llamaba para merendar? Aquel pan fresco, crujiente por fuera y blandito por dentro, untado generosamente con nocilla o Nutella, era el paraíso en la tierra. No era solo chocolate, era el sabor de la infancia, de la recompensa después de correr y saltar, de la energía que necesitábamos para seguir explorando el mundo. Y acompañándolo, el omnipresente vaso de leche, a veces fría, a veces tibia, que completaba ese festín sencillo pero inolvidable. Era un ritual diario, un punto de pausa reconfortante en medio de la vorágine infantil. No había snacks envasados con 1000 sabores, ni bebidas azucaradas de moda, solo la pureza de ingredientes básicos convertidos en una delicia que hoy, con solo pensarlo, nos transporta a la cocina de nuestra abuela o a aquel banco del parque donde compartíamos risas y migas con nuestros amigos. Aquella merienda era un abrazo en forma de comida, un recordatorio de que, sin grandes lujos, la felicidad se encontraba en las cosas más simples y auténticas. Las tiendas de barrio y la relación con el tendero. Antes de los grandes supermercados y las compras online, nuestro día a día giraba en torno a la tienda de la esquina. ¿Recuerdas el tintineo de la campanilla al abrir la puerta, el olor a especias, a pan recién hecho, a embutido fresco? El tendero no era solo una persona que despachaba productos, conocía tu nombre, sabía lo que solías llevar, te fiaba si hacía falta y te preguntaba por la familia. Era un punto de encuentro, el centro social del barrio donde se intercambiaban las últimas noticias y se forjaban lazos. Allí no había código de barras, sino pesas,
papel de estraza y, a menudo, caramelos de cortesía para los niños. Comprar era una experiencia personal, un pequeño ritual diario que cimentaba el sentimiento de comunidad. Íbamos con la lista de la compra de mamá, o sencillamente a por algo para merendar, y siempre había un segundo para la conversación, un guiño o un consejo sobre la mejor fruta de temporada. Era un universo donde el dinero era importante, sí, pero la confianza y las buenas maneras valían mucho más. Nos enseñaron desde pequeños el valor del buen trato, de la palabra dada, de la cercanía humana. Es algo que, sin duda, se ha perdido en la vorágine de la modernidad y de las grandes superficies anónimas. El auto fantástico y otras series que reunían a la familia. ¿Hay algo más setentero que la imagen de toda la familia sentada frente al televisor, esperando el inicio de su programa favorito? No existía el a la carta ni las plataformas de streaming. La televisión era un evento, una cita ineludible que dictaba el ritmo de la tarde o la noche. Y series como El auto fantástico, con Kate T. y Michael Knight, eran fenómenos que trascendían la pantalla. Comentábamos los episodios al día siguiente en el colegio o con los vecinos, cada giro de la trama era un tema de conversación. También estaban Heidi, Marco, o los programas infantiles que nos hacían correr a casa después del colegio para no perdernos ni un segundo. La televisión era un punto de unión, un catalizador de conversaciones y de risas compartidas, un momento sagrado alrededor del cual giraban las rutinas familiares, mucho antes de que el mando a distancia convirtiera el consumo televisivo en una experiencia individual. Era un placer compartido, una pequeña ventana al mundo exterior que nos hacía soñar y, sobre todo, nos unía en el sofá, bajo la misma manta, comentando la aventura del día o las travesuras de Marco. No era solo ver televisión, era vivir una parte de la cultura popular de la época de una manera colectiva e inolvidable. Meriendas con pan con nocilla / diagonal Nutella y un vaso de leche. Después de una tarde de juegos sin fin, ¿recuerdas ese momento mágico en que tu madre te llamaba para merendar? Aquel pan fresco, crujiente por fuera y blandito por dentro, untado generosamente con nocilla o Nutella, era el paraíso en la tierra. No era solo chocolate, era el sabor de la infancia, de la recompensa después de correr y saltar, de la energía que necesitábamos para seguir explorando el mundo. Y acompañándolo, el omnipresente vaso de leche, a veces fría, a veces tibia, que completaba ese festín sencillo pero inolvidable. Era un ritual diario, un punto de pausa reconfortante en medio de la vorágine infantil. No había snacks envasados con 1000 sabores, ni bebidas azucaradas de moda, solo la pureza de ingredientes básicos convertidos en una delicia que hoy, con solo pensarlo, nos transporta a la cocina de nuestra abuela o a aquel banco del parque donde compartíamos risas y migas con nuestros amigos. Aquella merienda era un abrazo en forma de comida, un recordatorio de que, sin grandes lujos, la felicidad se encontraba en las cosas más simples y auténticas. Los juegos en la calle sin supervisión adulta y la libertad de explorar. ¿Recuerdas cómo se transformaba la calle en nuestro segundo hogar al salir del colegio? Las tardes de los 70 eran un lienzo en blanco para nuestra imaginación. Sin móviles, consolas ni internet que nos ataran a casa, la acera, el parque o el descampado cercano se convertían en escenarios épicos. Desde el escondite hasta el pilla-pilla, pasando por el bote-botero, el balón prisionero o las carreras de bicis improvisadas. No había horarios, ni padres que nos llamaran cada 5 minutos para ver dónde estábamos. Bastaba con saber que había que estar en casa cuando el sol empezaba a caer o cuando sonaba la voz de nuestras madres llamando desde la ventana. La libertad era tangible, el aire abierto, nuestro mejor dispositivo. Nos organizábamos solos, resolvíamos nuestros propios conflictos y nos inventábamos reglas sobre la marcha. Las rodillas peladas y los codos raspados eran medallas de honor, testimonios de una tarde bien aprovechada. Aprendimos a negociar, a compartir, a ser líderes y seguidores, todo bajo el gran techo azul del cielo y sin más vigilancia que la de los vecinos que nos veían pasar. Era una época donde ser niño significaba ser explorador, creador y, sobre todo, libre. Una libertad que hoy parece casi imposible de replicar en la infancia moderna. El sonido del casete rebobinado con un lápiz. ¿Cuántas mixtapes creamos? ¿Cuántas veces ese lápiz se convirtió en la herramienta más importante de nuestra caja de tesoros? La música en los 70 no era digital, ni fluida, ni accesible al instante. Viajaba en cintas magnéticas que, a menudo, se enredaban, se masticaban o, peor aún, se rebobinaban hasta el final con una lentitud exasperante. Ahí entraba en juego el lápiz, o a veces un bolígrafo para los más atrevidos, que, insertado en uno de los orificios del carrete, nos permitía rebobinar la cinta manualmente, mucho más rápido que el propio reproductor. Era un gesto tan común que se convirtió en un ritual, un pequeño acto de ingenio y paciencia que definía nuestra relación con la música.
Cada casete era un tesoro, cuidadosamente grabado de la radio, con la tensión de no perderse la canción o que el locutor hablara encima, o de la colección de un amigo. Las fundas decoradas a mano, las listas de canciones escritas con esmero, todo sumaba al valor sentimental. Era la época en que la música no se descargaba, se construía, se vivía y se cuidaba. Y ese clic-clac del lápiz girando sobre el casete es, para muchos, la banda sonora inconfundible de esos años, un eco de una era donde el esfuerzo era parte de la recompensa y cada pista tenía una historia detrás. Las colecciones de cromos y la emoción de completar el álbum. ¿Quién no recuerda la fiebre de los cromos? Aquellos pequeños rectángulos de papel, a menudo pegajosos por detrás, eran nuestra moneda de cambio en el recreo. Abrir un sobre, con la esperanza de encontrar ese cromo que te faltaba para completar una página, o mejor aún, ese difícil, era una descarga de adrenalina pura. Los álbumes eran nuestros primeros tesoros, nuestras enciclopedias ilustradas de fútbol, animales, personajes de dibujos animados o superhéroes. Cada cromo pegado era una victoria, un paso más hacia el objetivo final de ver ese álbum terminado, una hazaña digna de elogio. El intercambio era un arte. Tengo este repetido, ¿me lo cambias por ese que tienes tú? Horas y horas negociando en el patio, valorando la escasez, creando jerarquías tácitas de cromos. No era solo coleccionar, era socializar, aprender a negociar, a valorar, a frustrarse cuando no salía el que querías, y a celebrar la fortuna cuando sí. La impaciencia por terminarlo, la alegría de cada nueva adquisición y la envidia sana por los álbumes más completos, eran parte esencial de nuestra infancia. Era una actividad que nos unía, que creaba lazos y rivalidades amistosas, y que nos enseñaba que, a veces, la mayor recompensa no era el cromo en sí, sino el proceso y la interacción con los amigos. Un pasatiempo que hoy, con el auge de lo digital, se ha transformado, pero que para los 70 sigue siendo sinónimo de tardes de inocencia y emoción. Los veranos interminables, sin tecnología ni agendas apretadas. ¿Recuerdas esos veranos que parecían no tener fin? Era como si el tiempo se estirara, cada día una nueva oportunidad para explorar, jugar y simplemente ser. Los despertadores se silenciaban, las agendas se olvidaban, y el único plan era disfrutar del sol y la compañía. No había pantallas que nos llamaran desde la habitación, ni notificaciones que nos distrajeran, solo la promesa de mañanas frescas, tardes de siesta y noches bajo las estrellas. Saltábamos en la piscina hasta que los dedos se nos arrugaban, o recorríamos el pueblo en bicicleta sin más preocupación que regresar a casa a tiempo para la cena. Las familias se reunían sin la distracción de los smartphones, las conversaciones fluían sin interrupciones, y los juegos de mesa ocupaban un lugar central en las tardes perezosas. Los viajes eran una aventura, con mapas de papel y paradas improvisadas para picar en el camino. No se buscaba la perfección digital, sino la experiencia pura, el contacto con la naturaleza, con los amigos, con la familia. Esos veranos nos enseñaron el arte de la paciencia, la belleza de lo espontáneo y el valor de la conexión humana. Eran una pausa vital, un respiro del ritmo frenético, un tiempo para la reflexión y el crecimiento que, para quienes vivimos los 70, sigue siendo un faro de libertad y alegría en nuestra memoria. El uso de las guías telefónicas de papel para encontrar cualquier cosa. Antes de Google y las páginas amarillas digitales, ¿recuerdas esos tomos gigantes y pesados que habitaban en un rincón de la casa? La guía telefónica, a menudo un ejemplar por provincia y otro con las páginas amarillas de comercios, era nuestra base de datos universal. Si querías encontrar un número de teléfono, la dirección de un negocio o el nombre de alguien en particular, tocaba coger ese mamotreto, buscar la letra inicial y recorrer con el dedo filas y filas de nombres y números. Era un ejercicio de paciencia y concentración, una búsqueda manual que a menudo nos llevaba más de un minuto. No había corrector automático, ni sugerencias instantáneas. Había que deletrear bien, ser metódico y, a veces, incluso llamar a información si la búsqueda se complicaba. Era una fuente de información lenta pero fiables, un ancla. En un mar de datos aún por catalogar digitalmente. Y para los niños, ¿quién no usó una guía telefónica vieja para conseguir unos centímetros extra en la silla o para jugar a las cartas? Era parte de la decoración del hogar, un objeto de consulta que hoy parece una reliquia, pero que entonces era indispensable. No solo contenía números, sino que a menudo incluía mapas, códigos postales y otra información útil, convirtiéndose en un pequeño universo de datos impresos. El simple acto de buscar en ella nos recuerda una época donde la información no estaba a un clic, sino a un dedazo paciente. Los proyectores de diapositivas y las fotos familiares en las paredes. ¿Te acuerdas de la emoción cuando, en una noche especial, papá o mamá sacaba del armario esa caja misteriosa con el proyector de diapositivas? Era como un ritual sagrado. Oscurecías la sala, colocabas la sábana blanca en la pared
y de repente, la magia. Una a una, las viejas fotos familiares cobraban vida, proyectadas en un tamaño gigante que llenaba la estancia. El sonido del carrusel cambiando de diapositiva era la banda sonora de esos viajes al pasado. Ahí estábamos nosotros, más pequeños, con peinados imposibles o ropa que hoy nos haría reír, en aquellos veranos interminables o en las celebraciones navideñas. No era solo ver fotos, era revivir momentos, escuchar anécdotas que los mayores compartían con cariño, y a veces, incluso, descubrir historias nuevas. Era un acto de unión familiar, donde los recuerdos se compartían en voz alta, las risas se contagiaban y las lágrimas de nostalgia afloraban. Cada diapositiva era una ventana a otra época, un tesoro visual mucho antes de las pantallas táctiles. Aquellas imágenes en la pared no solo nos mostraban el pasado, nos conectaban con él, nos hacían sentir parte de una historia más grande. Esas sesiones de diapositivas eran algo más que un pasatiempo, eran clases magistrales de nuestro propio árbol genealógico, de nuestras raíces, y una forma tangible y conmovedora de honrar a los que ya no estaban. Una experiencia íntima y colectiva que hoy, con la facilidad de la fotografía digital, apenas podemos imaginar. El olor a gasolina en las gasolineras, antes de la conciencia ecológica. ¿Recuerdas el penetrante, casi embriagador, olor a gasolina que se respiraba en las gasolineras de los 70? Era una fragancia que se adhería a la ropa, a la piel, un aroma que hoy nos resultaría extraño, seguramente nos haría fruncir el ceño, pero que entonces era simplemente parte del paisaje. No había grandes preocupaciones por las emisiones, por la huella de carbono o por la sostenibilidad ambiental. Llenar el depósito era un acto puramente funcional, sin el velo de la culpa ecológica que hoy envuelve cada gota de combustible. El gasolinero, sí, existía esa figura, a menudo charlando amigablemente mientras repostaba tu coche o te limpiaba los cristales, era otro rostro familiar, una parte más de esa red de pequeñas interacciones diarias. Los surtidores eran más simples, y el acto de repostar, despojado de la sofisticación actual, tenía un aire casi rústico. Era el sonido metálico del chorro llenando el tanque, el goteo final, y ese omnipresente olor que era sinónimo de libertad en la carretera, de viajes, de la posibilidad de ir a cualquier lugar. Hoy, la conciencia nos ha hecho ver ese aroma de otra manera, quizás con cierta melancolía por la inocencia perdida, por una época donde la naturaleza parecía vasta e inquebrantable, y donde aún no éramos plenamente conscientes del impacto de nuestras acciones en el planeta. Pero para quienes vivieron aquellos años, ese olor es un poderoso anclaje sensorial a un tiempo de despreocupación automovilística. Las cabinas telefónicas como único medio de comunicación fuera de casa. En aquellos años, antes de que los teléfonos móviles encogieran las distancias, la cabina telefónica era nuestro cordón umbilical con el hogar cuando estábamos fuera. Aquellas estructuras de cristal o metal, a menudo con su característico olor a teléfono público y una guía telefónica ajada, eran oasis de comunicación en la jungla urbana. Para usarlas, necesitabas paciencia y, sobre todo, monedas. ¿Recuerdas el tintineo de las pesetas cayendo, la incertidumbre de si la llamada llegaría a buen puerto o si se la comería el aparato? Había que planificar la conversación, porque cada minuto y cada moneda contaba. No había posibilidad de largas charlas casuales, el mensaje debía ser conciso, directo. A veces, tocaba hacer cola, observando discretamente a la persona dentro, deseando que terminara pronto para poder conectar con los tuyos. Y si tenías que hacer una llamada de larga distancia, podías acabar vaciando el bolsillo. Era la espera nerviosa por si contestaban, el alivio al escuchar una voz conocida y la breve, pero preciosa, conexión con el mundo que dejábamos atrás. La cabina telefónica no era solo un aparato, era un punto de encuentro, una promesa de enlace, un pequeño ritual que nos conectaba en un mundo donde la inmediatez era una quimera y cada llamada, una pequeña victoria contra la distancia. Un símbolo palpable de un tiempo donde la comunicación personal se valoraba por el esfuerzo que implicaba. Las enciclopedias físicas como fuente principal de conocimiento. Antes del clic de Wikipedia o del buscador de Google, la búsqueda del saber tenía un peso literal, un aroma a papel antiguo y la majestuosa presencia de la enciclopedia en el salón o el estudio. ¿Recuerdas aquellos tomos, a menudo encuadernados en piel o tapa dura, alineados impecablemente en una estantería? Eran el pilar de la sabiduría en casa, la autoridad incuestionable a la que acudíamos para cualquier duda escolar o curiosidad repentina. Buscar una información no era instantáneo, implicaba un ritual. Primero, había que identificar el volumen correcto, luego rastrear la letra inicial del tema, y finalmente, recorrer con el dedo las columnas de texto, deteniéndose en las ilustraciones a color o los diagramas detallados. Era un proceso táctil, visual y, sobre todo, pedagógico. Aprendíamos no solo a buscar, sino también a contextualizar,
a entender que el conocimiento tenía un orden y una estructura física. No existían los hipervínculos que nos desviaban a temas relacionados, la conexión la hacía nuestra propia mente. Las enciclopedias eran una inversión familiar, un tesoro que se pasaba de generación en generación, y un símbolo del valor que se le daba al aprendizaje y a la cultura en el hogar. La consulta se convertía en un viaje, un descubrimiento que a menudo nos llevaba a leer más allá de lo que inicialmente buscábamos. Era una base de datos tangible, un universo compacto de información que, con su presencia, enriquecía no solo el conocimiento, sino también la imaginación de quienes crecimos consultándolas. Aquellos volúmenes imponentes son hoy un eco de una época donde el saber se palpaba. Así, a través de estos destellos de memoria, hemos recorrido un viaje por esos años 70 que nos moldearon de tantas maneras. Desde el ritual del teléfono de disco hasta la libertad de explorar las calles, pasando por los veranos infinitos sin conexión digital y la sabiduría encuadernada de las enciclopedias, cada recuerdo es una pieza del mosaico que conforma nuestra historia compartida. Estas vivencias no son meras anécdotas, son el tejido de una generación, el lenguaje secreto que nos une. Nos enseñaron paciencia, ingenio, el valor de la comunidad y la belleza de lo auténtico. Fueron años de transición, de inocencia y de descubrimientos que, sin saberlo, sentaron las bases para el mundo de hoy. La esencia de los 70 permanece en nosotros, en la forma en que valoramos las conexiones humanas, en nuestra resiliencia y en la nostalgia por un tiempo donde la simplicidad era la norma y la imaginación, nuestro mejor juguete. Pero, cuéntanos tú, ¿cuál de todas estas cosas te ha traído un recuerdo más vívido a la mente? ¿Hay alguna otra experiencia de los 70 que solo los de nuestra generación podemos entender y que no hemos mencionado? Compartir es revivir, y queremos leer esas historias, esos pequeños detalles que solo tú puedes aportar. Si este viaje al pasado ha resonado contigo, si en cada recuerdo has encontrado un pedazo de tu propia historia, te invitamos a unirte a esta comunidad. Aquí, en este espacio, honramos tu memoria, celebramos los años dorados que nos vieron crecer y mantenemos viva la llama de nuestra generación. Suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de este libro de vida que escribimos juntos, donde cada historia es un tesoro y cada conexión, un regalo. Tu suscripción es el latido que mantiene viva esta maravillosa máquina del tiempo.